Hola, buenos días, buenas tardes. Es un placer para mí, desde España, estar participando en el Congreso Internacional de la FEBA del 2022, organizado por mi gran amigo, maestro, compañero Carlos Dum. Bueno, voy a presentarles hoy una ponencia cuya temática he estado aplicando últimamente desde mi terapia de consteladora, biodecodificadora y haciendo coaching astrológico que me ha dado gran resultado con los clientes y pacientes que llegan en algún momento a mi consulta inquietos por procesos que tienen. Yo siempre he considerado que la carta natal es una carta viviente, una carta que se moviliza al 100% con los tránsitos y con las direcciones secundarias, los atacides, que podemos realizar a través de diferentes técnicas sobre ese gran mandala de nacimiento. Siempre le digo a mis clientes echando broma que es más importante que pierdan que pueden perder cualquier documento de su vida, pero nunca la fecha de nacimiento ni la biografía de lo que fue su vida en el útero ni en ese primer septenio de la vida y quizás un año antes de su proceso de nacimiento. El tema que les voy a presentar hoy se titula Reingeniería emocional a través de la carta natal. Conocerse a sí mismo implica atreverse a ir hacia adentro, desnudar tu sombra, indagar sobre tus raíces ancestrales, reconociendo la epigenética, sanándola e integrándote. Yo siempre considero que cada persona que llega a mí no solamente es ese cuerpo físico, ese consciente que viene a hablar conmigo, es su inconsciente, su clan familiar, los patrones, las creencias, las actitudes, todo lo que incluye ese proceso de proyecto sentido un año antes de su nacimiento, en el proceso de gestación y luego los diferentes sectenios que ha ido atravesando a través de esta reencarnación. Hace tiempo me senté a ver cómo podía ayudar a las personas más directo con una carta natal, cuando ya se habían hecho quizás un primer estudio sobre ella, pero querían profundizar sobre conflictos que tenían en un momento determinado y no entendían por qué les sucedía. Entonces me senté a revisar y a recordar que en nuestra esencia como astrólogos, nosotros manejamos que el sol representa la energía de quién yo soy, dónde quiero irradiar yo, cómo me quiero expresar, eso que nace de mí, que es nato, que sencillamente sale espontáneamente de mí porque lo tengo tatuado dentro de mi cuerpo, lo tengo tratado dentro de mi piel. Partiendo de esa idea, también tenemos la parte de la luna. La luna representa el cómo me nutro, el cómo yo me imagino, la emoción, lo femenino, el instinto de supervivencia. También representa el cómo me refugio, pero representa de alguna manera, tiene un punto clave con la forma en que voy a manejar mis afectos y cada una de mis relaciones. El ascendente para mí no solo es ese camino que debo aprender a recorrer en esta reencarnación, sino que también representa el cómo me perciben los demás, esa energía a manifestar, esa vibración y escenario circundante que me va a rodear. Muchas veces nos dicen que el ascendente es la manera en que otros te perciben, la forma en cómo tú sales a enfrentar las situaciones, a dar respuesta a ciertos conflictos o a ciertos eventos de tu vida. Pero para mí el ascendente también es la energía que tenemos que manifestar, es la vibración y el escenario circundante, las experiencias a vivir que vamos a tener que pasar, nos guste o no, el escenario que me va a rodear continuamente sobre todo durante ese primer septenio de vida. Las personas que tienen esa energía ya también forman parte de mi ascendente y me atraen. ¿Para qué? Para que yo detone esa energía que yo tengo que manifestar. El ascendente dice qué parte de mí sale a dar respuestas cuando en un momento tengo que responder ante una situación que puede ser agradable o desagradable. Definitivamente el ascendente para mí es esa área de la vida que yo tengo y que quizás al inicio puedo creer que no soy yo, que no se identifica conmigo, incluso hasta llegar a rechazarla, pero que con el paso del tiempo me doy cuenta de que sí soy yo, que la manifiesto, que la tengo integrada, pero que quizás la he tenido oculta o en área ciega. Vamos a continuar entonces. Dentro de la base de la comprensión
Todos tenemos claro que en la astrología tenemos un nodo norte y tenemos un nodo sur. El nodo sur nos habla de los aprendizajes, de los hábitos internalizados que traemos, de las creencias, de la resistencia que podemos tener en un momento, de la zona de confort o como diría yo, de la zona de atasco, porque muchas veces tenemos hábitos, costumbres, creencias y patrones que sabemos que no nos funcionan y sin embargo nos es más fácil mantenernos ahí, mantenernos sin querer salir aprisionados en esa zona. El nodo sur también tiene que ver con lo que tenemos que soltar, con lo que tenemos que trascender, con ese gatillo que puede detonarse en mí inconscientemente para soltar mecanismos de defensa, porque sencillamente me tengo que quedar ahí en ese estatus, en ese cuadro de vida, porque no quiero salir hacia afuera, no quiero hacer cambios. Todo eso yo lo vinculo con el nodo sur. El nodo norte representa el camino hacia donde tengo que ir, el conocimiento, la conducta, la pauta, la energía a incorporar, a manifestar, el aprendizaje a desarrollar y, ¿por qué no?, el camino a la senda que me llevará al alma. En resumen, el nodo sur nos conecta con el pasado, lo que fue, lo que hay que soltar. El nodo norte nos conecta con todo aquello que vamos a aprender y vamos a desarrollar en esta encarnación. Entonces, dentro de esta base de comprensión, lo primero que yo hice fue tratar de definir a mi criterio lo que yo estaba viendo a través de la práctica de la astrología y la atención a mis clientes. El pasado yo lo conformo siempre por el nodo sur. Hay dos tiempos en la vida de una persona, un pasado y un presente. El pasado en astrología lo veo a través del nodo sur de Neptuno y la luna. Ya sabemos que Neptuno tiene que ver con los sueños, con la parte de la idealización, con la parte de la conciencia, con el dejar escaparnos, cómo nos vamos a escapar. Neptuno tiene que ver con que no hay fronteras, seguimos mucho más allá. La luna tiene que ver con lo reactivo, tiene que ver con mi mecanismo emocional, tiene que ver cómo manejo mis afectos y tiene que ver con cómo me nutro. Y Plutón tiene que ver con ese punto de transición de la carta, donde sencillamente voy a tener que hacer un quiebre porque tengo que dejar que algo muera dentro de mí para regenerarme, para cambiar, para trascenderlo y para empezar otra etapa u otro ciclo. Plutón representa de alguna manera el rapto de Hades. Entonces, para mí, esas posiciones astrológicas dentro de la carta hablan muchísimo de todo lo que esa persona guarda en su inconsciente, de todo lo que muchas veces ya trae como un hábito y se le ha hecho tal hábito que lo ha vuelto regla o principio de vida en su aquí y ahora. Mientras que el presente lo veo y veo que se puede construir en la carta natal con el nodo norte, el sol y el ascendente. Entonces, fíjense, para hacer un estudio basado en estas posiciones y hacer reingeniería emocional, yo considero que en la carta natal hay elementos detonantes y sanadores que nosotros podemos utilizar para ayudar a una persona que consiga cuál es su propósito de vida, por qué está aquí, por qué ciertos hábitos, por qué repite situaciones bucle, qué situaciones debe soltar o qué patrones o qué creencias, qué lealtades debe renunciar e incluso cómo evitar hasta traicionarse a ella misma. Entonces, para esto me monté este gráfico que habla de que en el pasado, vamos a analizar en la carta entonces, el nodo sur, el Neptuno, la luna y la posición de Plutón. Y vamos a ver como posiciones sanadoras, impulsadoras, que nos van a dar luz sobre cómo deslindar el área sombra de esa persona, el área oculta o el área ciega con el ascendente, tomando como punto de partida de que el ascendente va a estar marcado fuertemente por la energía del inconsciente del regente de la casa 12. Es decir, si una persona tiene ascendente Tauro, la energía de su inconsciente que va a mandar en ese ascendente Tauro al inicio, hasta que ella lo materialice, hasta que lo trabaje, hasta que lo concientice, va a ser la energía de Aries. Y esa energía de Aries va a tratar de manifestarse muchísimas veces hasta que el ascendente se acepte como tal y se muestre con un tiempo de vida, con un tiempo de maduración y con experiencias y sobre todo con un gran proceso de autoconocimiento. La segunda posición que a mi criterio es profundamente trascendental tiene que ver con Quirón, con esa gran herida de abandono, con esa herida en la que muchas veces somos capaces
de decirle al otro, de tener una posición compasiva con el otro, de orientarlo para que sane, pero en donde tenemos que sentarnos a trabajar con nuestra propia herida interna, herida que puede venir del tiempo de un año antes del proyecto, un año antes de que la persona nazca. Puede pasar durante el tiempo del embarazo y se puede ratificar y acentuar durante los 10 primeros años de vida. Entonces, es importante entender las tres facetas que pueden estar involucradas en la formación de esa herida de Quirón. En biodecodificación consideramos que el año antes de que el niño sea concebido es vital. Oigan bien, un año antes de ser concebido es vital para su proceso de formación y la psique que va a tener ese bebé, aunque todavía no esté ya en el útero de mamá implantado. Así que pongan atención a esto. Por otra parte, considero también que Lilith en una carta natal nos da una información maravillosa porque nos habla de ese enojo interior, de esa parte donde nos hemos sentido rechazados, pero que podemos salir como con reacciones mucho más oscuras, más inconscientes que queremos esconder porque no queremos que se vean. Y por supuesto, tomo en cuenta la parte de la astrología medieval también del punto del infortunio, esa parte en nuestra carta que nos habla de alguna manera de mi área de debilidad, de mi área vulnerable, de mi área de desgracia, donde todo me puede llegar a pasar, aunque suene nefasto el concepto. Y me apoyo, por supuesto, en el sol natal, porque el sol de una persona me dice qué tiene dentro de ella, dónde va a irradiar, dónde va a brillar, qué va a ser por impulso, qué va a ser por intuición, qué va a ser sencillamente porque lo siente, porque ya es auténtico. Ahí no hay máscara. Por supuesto, el Marte me va a decir cuál es la fuerza, el impulso, la energía que motiva a esa persona para poder salir adelante en el aquí y en el ahora. Y ahora les voy a explicar a través de este gráfico la carta natal de un cliente al que le hice reingeniería emocional. Entonces, fíjense que yo tomo otra posición. Esta persona de la que les voy a hablar tiene Sol en Tauro, ascendente Tauro, Quirón en Piscis, Lilith en Leo, punto del infortunio en Escorpio. Ese sería su eje sanador. Para ratificar este eje, él tiene que irse a su pasado, que es su inconsciente o esa parte que trae guardada de él, que no recuerda, pero que se hace presente en sus actitudes, en sus respuestas emocionales, en sus acciones defensivas. Y en ese pasado me ubico, en el caso de este cliente, que ya les voy a dar los datos, en un nodo sur en Piscis, un Neptuno en Escorpio, Luna en Sagitario y un Plutón en Virgo, acompañado en esta encarnación, pero que también nos habla de una parte del pasado, no sin menos importante, Saturno en Capricornio. Luego me voy a las posiciones del presente, que son el nodo norte en Virgo y Marte en Cáncer. Esto me lleva a presentarles el caso de la carta del jeque. El jeque, por cierto, es una persona venezolana de signo solar Tauro y ascendente Tauro. Esta persona, como ustedes ven, tiene en su carta, en sus componentes tiene, en cuanto a fuego, tiene 27% en su carta, 54,55% en su carta de tierra, aire 4,55%, agua 13,64%, lo que significa que esta persona no se mueve si no va a haber un resultado material, tangible, algo que tenga que hacerlo por necesidad y que dé una respuesta lógica que pueda tocar y palpar en su aquí y ahora. El segundo elemento que lo lleva a accionar es el elemento fuego. Me arriesgo, pero a cierto modo. Tiene que aprender a respirar esta persona, a ser un poco más libre, a soltarse, a expandirse más allá de sus fronteras porque tiene el aire en 4,55 y toda la parte emocional la tiene en 13,54. Con respecto a la parte cardinal, fijo, inmutable, tiene el 31,82% de su carta natal en un área cardinal, en posición cardinal, lo que significa que de alguna manera medianamente se adapta al cambio, fluye dentro de las circunstancias, se mueve para buscar soluciones, mientras que en fijo tiene 50%. Mantengo mis posiciones así, muy rígidas, muy cuadradas, muy defendidas, no me muevas mucho la rutina porque eso no me va a gustar. Y en mutable tiene el 18,18%
que nos habla de cierto grado de flexibilidad. Entonces, fíjense, si yo quiero ayudar a esta persona, lo primero que yo hago es ubicarme dónde está su nodo sur y dónde está su nodo norte. Ya yo sé que de su nodo sur viene de una vivencia en Piscis. Esa vivencia en Piscis me habla de alguna manera a que esta persona tiene tendencia a evadirse, a meterse en su mundo, a quedarse en su ensoñación, a quedarse metida tras todo ese proceso de idealización y difundirse en el todo, porque Piscis también tiene que ver con yo y el todo, yo y los otros. Entonces, me disuelvo en esa realidad. Pero viene en esta vida a realizar un nodo norte en Virgo que lo lleva a poner orden. Orden es orden, y si recordamos de dónde viene el nodo norte y la casa de Virgo viene del mandala natural de la casa número 6, la casa que tiene que ver con el trabajo, la salud y la cotidianidad de alguna manera. Y además una casa que exige practicidad y detalle. Entonces el cambio es de un polo opuesto al otro, de estar metido en mi ensoñación del todo, de disolverme y poder quedarme en mi idealismo allí metido, en esa ensoñación y anestesiado, me dicen, no, 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 tienes que salir a vivir ahora una misión de vida en nodo norte en Virgo, práctica, ordenada, con soluciones cotidianas que te permitan ser tú aquí y ahora. Y para eso, esta persona reencarna en esta vida con un sol en Tauro. Un sol en Tauro que lo lleva a vivir el elemento tierra. Tauro tiene que ver con la tierra. Tauro es esa tierra que necesita palpar, poner la semilla, actuar con paciencia, moverse con lentitud, tener estrategia, pero que actúa con una gran visión para poder accionar. Aparte de eso, lo invitan y nace con el ascendente en Tauro. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el mismo sol y el mismo ascendente natal? Que dicen los astrólogos medievales, y en muchos libros y estudios aparece así, como que esa persona la ponen en esta vida a que manifieste la energía de Tauro, porque en algún momento puede haber reencarnado bajo el sol en Tauro, pero no manifestó esa energía del ascendente, no se vinculó con ese escenario, no materializó esa energía. Y ahora el universo se la pone para la evolución de su alma y él mismo como propósito de vida, en su momento en que reencarna, decide bajar con sol en Tauro y ascendente en Tauro, comprendiendo que esa impregnación de ese ascendente viene marcada por toda la energía del subconsciente, de la energía de la casa 12 de Aries. Aries es rápido, Aries es impulsivo, Aries yo lo quiero para allá, Aries yo corro riesgo, Aries no me pongo máscara. Eso es la energía de su inconsciente, una energía que actúa y punto. Y él encarna en un ascendente Tauro. Entonces deja de ver la vida de una manera rápida para venir a vivir la vida de una manera más lenta, más estratégica, más preparada, de una manera en la cual él tiene que ser visionario y tiene que ser visionario y prever los posibles pasos, fases que va a tener cualquier proceso que él emprenda. Entonces es un ascendente que definitivamente lo lleva a movilizar muchísimo su ser interior porque viene a romper con todos los patrones arianos. Y aparte de eso, es un ascendente que va a materializar bajo condiciones geminianas, lo que significa que tendrá que manejar la versatilidad, aprender a unir y visualizar la dualidad y utilizar el verbo como un escape de comunicación para él, utilizar el verbo como una gran herramienta que puede ser también su escape comunicacional, como su manera de controlar y mover las piezas en su escenario. Esta persona tiene y nace con luna en Sagitario. Y la luna en Sagitario habla de una madre que le dijo al hijo, ven acá mi amor, sal a conocer el mundo, yo te voy a acompañar desde aquí, amplía las fronteras. Entonces este niño creció confiado en que él podía salir y ver las cosas que estaban a su alrededor, conocerlo todo, verlo todo. La madre y el padre le enseñaron a confiar en él mismo, a tener credibilidad. Vamos, arriésgate, ve más allá de la frontera de esta casa, sal hacia allá. Eso hizo que este niño fuera optimista, confiado, con buen humor, que siente que no hay fronteras, que no hay obstáculos en su bienestar, que no hay límites tampoco en lo que él se quiere imaginar, pero ocurre algo. Eso es su mundo emocional. Y cuando él sale en un momento y choca con un conflicto,
se siente o entra o ve algo que es crisis, donde él no puede manejar lo que pasa, se siente cargado, se retrae, se siente cohibido y se puede sentir en posición de peligro o se puede sentir en riesgo, desprotegido. ¿Por qué? Porque él viene manejando su emocionalidad, es la emocionalidad de un caballo. Y el caballo sencillamente llega al pastizal, se pasea por todo el pastizal, toma lo que considere, pero no ve límites. No ve límites como su sol en Tauro, que es un poco más cuadrado, más enfocado, más objetivo y quizás más encasillado y fijo, por supuesto. Entonces, esta naturaleza de Luna en Sagitario le dice a él, ve más allá de tu frontera, pero entonces se crea algo así como un gatillo infantil o un mecanismo infantil donde él tiene que aprender en su adultez a ir explorando situaciones en las cuales, aunque no tenga todos los elementos del terreno garantizados para poder fluir, él tiene que aprender a ligar, a manejar el conflicto, a manejar las fronteras, a manejar los límites. Y es ahí cuando esta luna en Sagitario que choca con algo que lo obstaculiza, porque no fue lo que vio, no es el manejo infantil que él hizo de su luna natal y lo que aprendió por la parte de la crianza de su madre y todo el apoyo que le dieron los padres. Entonces, cuando choca con un conflicto, se retrae porque no sabe cómo digerir esto, porque él idealiza que todo está bien, que todo va a estar bien, porque tiene tal optimismo que no puede sentir que va a haber conflicto, que va a haber lucha, que va a haber contradicción. En ese momento, esa persona necesita irse a un sitio donde pueda tener libertad. Y a lo mejor la libertad es fuera de la casa, a lo mejor la libertad es en el espacio, o se pone a viajar, pero necesita estar en un ambiente donde vuelva a tener la seguridad de que sus ideas van a ir corriendo y él las va a poder expresar sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, esta luna en Sagitario le cuesta un poco contactar con su mundo emocional, porque es una luna más de dejar hacer, de dejar pasar, pero es una luna que trabajar con la emoción, meterse en un momento de crisis puede ser muy conflictivo para esta persona. Entonces, si encima de eso revisamos la posición de su quirón, el quirón de esta persona se encuentra, permítame un momentico, el quirón de esta persona se encuentra en Piscis. O sea, este quirón se encuentra, como ustedes lo pueden observar, prácticamente conjunto al nodo sur. Y esto me habla de que la herida que esta persona trae a nivel emocional es una herida que no solamente es de esta vida que se la vamos a ratificar, sino que viene de vidas pasadas. Esta herida que tiene esta persona de Quirón simboliza de alguna manera que es una persona que tiene que sentarse a trabajar con una lección existencial básica que está unida no solamente a su propia herida, sino a la herida de la humanidad, donde él de alguna manera tiene que trabajar la seguridad con sí mismo y dejar de diluirse en las necesidades de los otros, atender su psique, atender su mundo emocional, pero él se diluye en la identidad personal de los otros y es ahí donde este quirón necesita ser atendido. Por supuesto, nos habla también de las cualidades sanadoras que esta persona puede tener en un momento determinado para ayudar a otros con una posición similar a la de él. Esta es una persona que puede, ayudar, que puede realizar inclusive sacrificios amorosos, de alguna manera, una entrega y una gran capacidad amorosa por ayudar al otro desde el punto de vista de su compasión. Y fíjense que esta herida se detona básicamente en una casa 11, donde actuamos con un colectivo de grupos, donde me desenvuelvo con muchísimas personas. Entonces, este Quirón allí necesita de alguna manera que él se voltee y se dé cuenta que muchas de las cosas que se mueven en ese escenario tienen que ver de alguna manera con cosas de vidas pasadas, con reacciones y mecanismos aprendidos que hay que volver a reeducar, limpiar la mente, limpiar la psique, revisarse a ver lo oculto, lo escondido, lo que no quiero aceptar de mí, que puede estar influenciando un patrón limitante en el aquí y en el ahora. La otra posición que es importante revisar en en este, en esta senda de vida que yo trabajo es la posición de Lilith. Esta persona tiene Lilith en la casa 4 y tiene a Lilith en Leo. Y Lilith en Leo
Por mandala natural se encontraría en la casa 5 que tiene que ver con los proyectos y creaciones. Sin embargo, por tener esta persona el ascendente en Tauro, se encuentra en su casa 4. Recuerden que Lilith tiene que ver con las reacciones más viscerales que una persona puede tener porque se siente exiliada, porque no encaja, porque siente que tiene que reprimir sus deseos. Y ese Lilith va a hablar de alguna manera de cómo me estoy castrando yo, pero tengo un gran enojo interior. Ese Lilith de esta persona en casa 4 habla de un gran enfado porque no puede expresarse libremente y hay una gran lucha interna entre yo me quiero expresar, pero yo no sé si en el momento en que yo me exprese va a haber un gran aplauso o voy a transgredir alguna ley o algún patrón familiar que haya heredado de mis padres. Recuerden que esa Lilith está en la casa 4. De paso, esta persona tiene su Marte en Cáncer, casi sobre la cúspide de la casa 4, donde me habla que esta persona no se mueve y le fascina moverse sobre escenarios familiares con sus afectos, con sus apegos, muy apegado a la tradición, a la costumbre, a lo que le decían que sí se podía hacer y quizás, ¿por qué no? A mantener una falsa lealtad y una delicada máscara que al final le pasa una gran factura dentro de su mundo psicológico, dentro de su parte emocional. Por otro lado, tenemos que en el caso del jeque, él tiene opuesto a su ascendente, y recuerden que la energía que está opuesta al ascendente, en este caso que es Tauro, es la energía de Escorpio. Va a ser el punto donde él va a buscar un gran equilibrio interior y allí tiene a Escorpio. ¿Y quién es Escorpio? Escorpio es la casa de la regeneración, Escorpio es la casa donde también se mueven cierto tipo de pasiones, donde se mueve la pasión, donde se mueve el enigma, pero estamos en casa 7 y allí se encuentra Neptuno, que tiene que ver con idealización y con fronteras. Es una persona que idealiza a las parejas, que idealiza a los otros, que piensa desde su luna en Sagitario, si esto está bien para mí, puede ser que esté bien para los otros y quizás por omisión, por distracción, porque puede ser también profundamente despistado, no se dé cuenta de lo que puede ser el sentir de otro o de otro tipo de acciones que pueden venir hacia él, incluso buscarse enemigos gratuitos también, por la posición que tiene su casa 7. Por otro lado, tendencia a idealizar a la pareja y con el punto del infortunio allí existe de alguna manera también un punto de, existe también de alguna manera un punto dado al desastre en conjunción con ese Neptuno por todo lo que se ha idealizado, lo que se piensa que es el otro, la expectativa en el área de la pareja, la expectativa en las relaciones contractuales, la expectativa en cualquier relación en que esté yo con otro, que puede traerle problemas en el aquí y en el ahora. También puede darle problemas de despatriación con este punto del infortunio ahí, enfermedades, pérdidas y problemas de muerte y de miseria, incluso problemas graves en caso de divorcio, porque esta persona puede caer en una gran crisis profunda, porque no se da cuenta que esa parte de esa idealización que tiene viene de su posición lunar y de conductas que trae de su pasado. Con esta ponencia, señores, solamente he tratado de decirles que la ruta de vida de una persona, la senda de vida de una persona, a mi criterio, debemos tratar de evaluarle todos los puntos que trae del pasado, pero sobre todo ver los puntos de apoyo que tendrá el ascendente de esa persona, porque esa será parte también de la salida. Esa salida que en este caso la podemos ver con un medio cielo y una casa 10 que se encuentra en Capricornio, donde esta persona tiene a Saturno, una persona que trabaja muchísimo, muy duro, muy enfocada por su objetivo, cosa que refuerza las posiciones de su sol natal y de su ascendente. Queridos amigos, el tiempo es muy corto para realizar esta ponencia, pero los invito a los que estén interesados en aprender esta técnica de senda de vida, que pueden solicitarme las láminas y el material por mi correo electrónico conexionser44@gmail.com, por mi número telefónico más 34 642 565533. Sencillamente estoy aquí en España haciendo formación para astrólogos especializados en áreas de biodecodificación, consteladores familiares y terapeutas que no quieren ser directamente astrólogos, pero que quieren conocer cómo llega la persona a
su consulta y cómo la pueden ayudar viendo las posiciones astrológicas, directamente buscando estas zonas de herida y esta parte de reingeniería emocional que podemos armar a través de la carta natal. También me dedico a hacer formaciones aquí en España de astrología y apoyo muchísimo a la FEBA porque sencillamente para mí Venezuela sigue siendo mi amada Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Las personas que necesiten información de este tema pueden solicitarme las láminas y lo que consideren por la información, por los números de información que les di. Siempre considero que cada uno de nosotros está para aprender y que mientras más sabemos de nosotros, sencillamente somos capaces de continuar creciendo en el aquí y en el ahora. La carta natal es una energía viva. Aprovecha cada una de sus partes para hacerte a ti y a tus clientes reingeniería emocional. Nos veremos en otro próximo congreso. Gracias por su atención. Damaris Contramaestre.